Amén. Damos gracias a Dios entonces por esta nueva oportunidad de seguir compartiendo junto a nuestros hermanos que nos están escuchando y siguiendo igual, ¿no es cierto?, por los diferentes medios. Damos gracias a Dios porque es una bendición compartir la palabra del Señor. Ya poder leerla, poder acceder a ella, somos bendecidos y no es otro objetivo en esta tarde, sino compartir, ¿no es cierto?, la bendita palabra del Señor. Como decía, estamos compartiendo un tema muy importante de la palabra del Señor, como lo es la soberanía de Dios. Pero no tendría mucho sentido, ¿no es cierto?, que el tema sea claro si no tiene aplicación en nuestras vidas, si no podemos aplicarlo. Y justamente como hacíamos el cierre del programa anterior con este tema, en este Dios hemos creído. Gloria a Dios. A este Dios soberano es al que le servimos. Y por eso esta alabanza, ¿no es cierto?, nos llevaba a meditar y a recordar que por qué estamos tan tristes, ¿no es cierto?, muchas veces, si tenemos un Dios tan grande. Sí, amén. Vamos entonces a retomar este estudio, este tema que estamos compartiendo de la palabra del Señor, como lo es la soberanía de Dios, uno de sus tantos atributos. Si alguien quizá no estuvo conectado en el programa anterior, quiero brevemente hacer un poco un recuento, un resumen de lo que vimos, lo que alcanzamos a ver. Estoy acostumbrado a decir la clase anterior, pero el programa anterior, para poder, ¿no es cierto?, retomar en donde quedamos. Usamos como texto base para este tema de la soberanía de Dios el libro de Isaías 46, versos 9 al 11, en donde leíamos: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Introducíamos el tema, el programa anterior, con una pregunta muy decidora: ¿quién está en control de todo lo que pasa en este mundo? ¿Dios o Satanás? Sin duda, en la teoría muchos, o damos por cierto que todos los creyentes cristianos dirán que Dios, en la teoría, pero muchas veces en la práctica, ¿no es cierto?, incluso hasta los cristianos a veces actuamos como que si Dios no tuviera el control. A veces igual caemos en desesperación, caemos, ¿no es cierto?, en ansiedad y en frustraciones. Y también dentro de todo comenzamos definiendo que el concepto soberano significa que se gobierna a sí mismo, sin estar sometido políticamente a otro, que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Ese es el atributo que estamos viendo de Dios. Para que Dios sea Dios y sea soberano, debe, ¿no es cierto?, cumplir esa definición. También hablamos brevemente que Dios tenía un plan, ¿no es cierto? Dijimos que todo, hasta el ser humano más simple, por así decirlo, ¿no es cierto?, no actúa sin antes pensar. Y se llama necio el que actúa sin pensar. Y si hasta el ser humano es capaz, ¿no es cierto?, con su limitada capacidad de pensar, planificar antes de actuar, cuanto más nuestro Dios, que es soberano, ¿no es cierto?, que es sabio, el dueño de sabiduría, ¿no es cierto?, no haría las cosas sin un plan. Dentro de eso igual hablamos de algunas citas por ahí de algunos teólogos, presentamos opiniones generales con respecto al tema. Hablamos también de cómo en algunas citas por ahí que revisamos se conjugaba la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. También dijimos inicialmente que estamos abordando este tema lo más general posible, conociendo todas sus aristas, pero también dijimos que hay muchos temas que pueden, ¿no es cierto?, o subtemas que pueden salir de aquí para poder profundizar más adelante si Dios así lo permite. Hablamos también, según una cita por ahí, de cómo hasta la caída misma del hombre estaba prevista, era parte del plan de Dios, ya que Jesucristo estaba predestinado antes de la fundación del mundo para ser el Cordero sin mancha, ¿no es cierto?, que iba a expiar nuestras culpas. Luego hablamos incluso de algunos ejemplos puntuales de sucesos a veces tan inesperados, tan minúsculos, pero que fueron tan cruciales, ¿no es cierto?, que fueron parte de sucesos mayores. Así que nos dimos cuenta que Dios, para poder tener un control soberano sobre lo máximo, sobre lo mayor, también ese control debe incluir las cosas mínimas, pequeñas. Y luego comenzamos simplemente, ¿no es cierto?, a abordar el tema desde la Biblia, ¿no es cierto?, con pruebas bíblicas. Ahí a grosso modo, ¿no es cierto?, hablamos de varias evidencias, hicimos varias secuencias, incluso acá entre los hermanos, de citas de lectura para comprobar cada tema. Dentro de la soberanía de Dios, por ejemplo, voy simplemente a dar algunas citas que de las tantas que revisamos. Leímos, por ejemplo, Daniel 4:35, que dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
Una gran cita que hablábamos, ¿no es cierto?, con respecto a la soberanía de Dios, dentro de muchas más que ya revisamos. Gloria a Dios. Luego vimos que el plan de Dios es eterno. Ya no es que es algo que Él va improvisando a cada momento, sino que desde la eternidad Él se propuso hacer lo que está haciendo. Dentro de eso, por ejemplo, leíamos Isaías 36, 37, 26, que decía: ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Lo mismo, ¿no es cierto?, en Isaías 46, 9, que leíamos: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Luego hablamos también de que el plan de Dios es inmutable, que no tenía mudanza ni variación. Dentro de eso, una cita importante que leíamos, Santiago 1:17, donde decía: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También leíamos, por ejemplo, número 23, 19, que decía: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bendito. También hablamos dentro del concepto de querer, ¿no es cierto?, como un deseo y un querer decretivo. Cuando Él determina una cosa, ¿no es cierto?, Él lo cumple, Él lo hace, nadie se lo va a impedir. Y luego, ¿no es cierto?, hablamos también de que el plan de Dios incluía las obras futuras de los hombres. Ahí también vemos cómo se conjuga la libertad del hombre, entre comillas, ¿no es cierto?, con el plan de Dios. O sea, el hombre tiene su responsabilidad, tiene su campo de acción, pero esa libertad del hombre termina donde comienza la soberanía de Dios. Ahí hablamos de alguna cita, por ejemplo, Juan 6:64, que decía: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían y quién le había de entregar. Y ya lo sabía. Quizás Judas aún no sabía, pero Jesús sabía ya quién era. ¿No es cierto? Lo mismo también la cita que leíamos de Mateo 20, 18 y 19, donde Jesús mismo le escribe a sus discípulos todo lo que iba a acontecer, ¿no es cierto?, en esos próximos días, con lujo y detalle, y más encima definió o describió cosas que dependían de los otros hombres, no de él. Aquí decía: subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Sabía perfectamente a quién iba a ser entregado y le condenarán a muerte. Antes del juicio sabía ya el final del juicio, cuál iba a ser la sentencia. Y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten, ¿no es cierto?, y le crucifiquen. Todo lo tenía Jesús claramente estipulado lo que iba a pasar, lo sabía. Y al tercer día resucitará. Y también lo último que alcanzamos a ver, que fue que el plan de Dios incluía los eventos fortuitos o acontecimientos casuales. ¿Se acuerdan de ese último punto que alcanzamos a ver? Nuestro hermano Jesús leía el viernes pasado la cita de Proverbios 16:33, que decía: la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Vimos la cita de Jonás, ¿no es cierto? Cómo, ¿no es cierto?, no fue casualidad todo lo que pasó. Sí. Aunque se tiraba suerte, ¿no es cierto?, de una forma también de conocer la voluntad de Dios, se sabía que Dios, ¿no es cierto?, determinaba todo. Amén. Job nos decía: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O sea, en todo momento el creyente antiguo testamentario tenía claridad de que todo lo que pasaba en su vida es porque Dios lo permitía, Dios gobernaba todo. Y hasta ahí quedamos. Eso fue el último punto que alcanzamos a ver el viernes pasado, y hoy día, con la gracia del Señor, queremos continuar abordando este gran tema, ¿no es cierto?, y también invitar a los que están escuchando, siguiendo el programa. No dude también en poder compartir, ¿no es cierto?, sus opiniones, alguna consulta, alguna pregunta, o una acotación que también pueda hacer frente al tema. No duden en escribirnos ahí, ¿no es cierto?, para poder también hacerlo partícipe de este estudio. Y también quiero aprovechar también de invitar a todos los que están presentes acá. Hoy día vamos a seguir solamente revisando textos y textos. Ya no estamos en la clase pasada, o el programa pasado, yo introduje un poco el tema con algunos párrafos. Pero hoy día vamos solamente a continuar con citas, con textos. Así que también hay libertad para que cada uno pueda también opinar, comentar al respecto, ¿no es cierto?, a medida que vamos avanzando. Vamos a hablar entonces ahora de que algunos eventos aparecen como fijos o inevitablemente seguros. Según lo que vemos en la Biblia, hay cosas que ya están determinadas que van a pasar y son como inevitablemente seguros que van a pasar. Comenzamos con la sesión de citas, hermano Jesús. Lucas 22:22, Pastor José. Juan 8:20, Pastor Hugo. Habacuc 2:3, Pastora Jacqueline. Jeremías 15:2, hermana Karina. Job 14:5. Vamos, hermano Jesús, lea nomás. En el nombre del Señor Jesucristo. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Amén. Nuevamente en esta cita que lee el hermano Jesús,
Se contradice lo que hablábamos el viernes pasado, de que la soberanía de Dios, lo que Él ya tiene determinado con la responsabilidad del hombre. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. O sea, nada va a cambiar eso. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ya que puede pensar, pero Judas, si estaba ya predestinado que Él lo entregara, ¿qué culpa tiene Él? Pero Judas mismo, ¿no es cierto? Antes de morir, Él reconoció que Él lo entregó, reconoció su culpa, Sí. ¿no es cierto? Amén. Y fue incluso a devolver esas monedas, esas 30 piezas de plata, porque también se cuenta que Él fue el culpable. Nadie lo empujó, nadie lo obligó. Juan 8:20. Amén. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén. Y nadie le prendió. La gente, sin duda, cuando Jesús comenzó su ministerio, muchos se molestaban, sobre todo los judíos, los fariseos, ¿no es cierto? Muchos seguían a Jesús con expectativa, pero también había un grupo no menor que lo rechazaba, ¿no es cierto? Que estaba en contra de su mensaje. Pero acá dice claramente, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. O sea, aunque quisieran haberle prendido. Hay otro pasaje incluso que también narra algo similar, que dice que Jesús como que se esfumó, desapareció entre medio de la gente. Uno no se da cuenta cómo fue que desapareció. Porque, ¿no es cierto?, nada podían aún prenderle porque aún no había llegado su hora. Todo tiene que pasar en el momento que Dios lo tenía determinado. Habacuc 2:3, Pastor Hugo. Amén, en nombre del Señor Jesús. Aunque la visión tardare aún poco tiempo, más el que se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardares, espéralo, porque sin duda vendrás y no tardará. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, Jehová habla a través del profeta. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y en términos humanos, porque aquí podemos leer, hay una contradicción, porque acá dice aunque tardare y después dice no tardará. No, en términos humanos, aunque tú pienses que está tardando, Sí, ¿no es cierto? Aunque para ti está tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Y después confirma, no tardará. O sea, en el tiempo de Dios nada llega atrasado, todo llega cuando Él quiere. Para nosotros pensamos a veces, Dios se está demorando en responderme. Dios, ¿por qué? ¿Te atrasaste con la respuesta? No, aunque tú pienses que está tardando, pero para Él no tarda. Todo llega cuando debe llegar. Jeremías 15:2. Amén, en el nombre del Señor. Y será que si te preguntaren ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y el que a cautividad. Amén. Miren qué gloriosa declaración. Jeremías ahí. Y si te preguntaren ¿a dónde saldremos? ¿Cuál será nuestro destino, nuestro final? Le dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada. O sea, que Dios ya tiene determinado cada uno, no sé cuál va a ser el fin de cada uno. O sea, simplemente cada uno va a ir al fin que Dios ya le tiene determinado. Al que a hambre, y al que a cautiverio. Nada puede cambiar, ¿no es cierto?, lo que Dios ya ha destinado. Job 14:5. Amén. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Amén. Aquí Job en el capítulo 14, saquen será el tiempo en la casa de estudiarlo. Ese capítulo está hablando de lo que es la vida del hombre, lo significante que, ¿no es cierto?, la vida del hombre, ¿no es cierto?, al lado de la eternidad o del tiempo. Y claramente acá dice que Dios incluso al hombre mismo, ciertamente dice sus días están determinados. Dios sabe cuándo, ¿no es cierto?, ha de morir cada persona. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste un límite, dice, de los cuales no pasará. Así es. ¿No es cierto? Incluso Jesús en otra parte dice, por mucho que esforcéis, ¿quién podrá añadir un codo a otra estatura? ¿Quién podrá, ¿no es cierto? ¿Quién tiene los días contados? Nadie. No saben, nadie puede saber mañana va a hacer esto, si no sé hasta cuándo he de morir. Amén. Y ya que la palabra lo confirma. El límite lo puso y nadie pasará de eso. Amén. Amén. Y hermano Daniel. Amén. Jeremías 27:7. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y le reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Amén. Amén. Ahí estamos hablando de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, en Jeremías, cuando le dice, y todas las naciones le servirán a él, hablando del rey Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. O sea, ese evento para Dios ya estaba listo, ya Dios lo daba por consumado. Llegó el momento en que también Babilonia cayó.
Pero antes que eso cayera, él advirtió que todas las naciones servirían a Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo. Todo estaba entonces ya predicho, ¿no es cierto?, dentro del plan de Dios. Siguiente punto. Ojo, esto es un tema muy importante. Aún las obras pecaminosas de los hombres están incluidas en el plan y son controladas de modo que redunden en bien. La pregunta que del millón que la clase pasada, digo yo, que el programa anterior nos hacíamos: ¿por qué Dios permitió el pecado? Muchos también, ¿no es cierto?, se acuerdan de Dios para echarle la culpa del pecado. Si Dios realmente es omnipotente y creador de todo, Él entonces creó el mal. Él creó el pecado. Vamos a ver cómo estas obras pecaminosas de los hombres, no de Dios, de los hombres, están también incluidas en el plan de Dios, de modo que también redunden en un bien. Siguiente serie de citas. Hermano Jesús, Génesis 50:20. Pastor José, Isaías 45:7. Pastor Hugo, Amós 3:6. Pastora Jacqueline, Hechos 3:18. Hermana Karina, Mateo 21:42. Hermano Daniel, Romanos 8:28. También alcanzó, cita de día. ¿Cómo vamos a ver que el mal actuar, las obras pecaminosas de los hombres también están incluidas dentro del plan de Dios? Bueno, Jesús, ¿lo tiene ya? Amén. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Amén. En ese capítulo 50 de Génesis estamos viendo, ¿no es cierto?, el final de la historia de José. Una historia muy conocida, no solamente por el pueblo cristiano, también estos últimos años se ha hecho muy popular también por la televisión, diferentes, ¿no es cierto?, programas que están transmitiendo y reviviendo aquellas historias bíblicas, incluida la historia de José. Amén. Así que es una historia bastante archiconocida ya por muchos. Y vemos que acá al final del capítulo del libro de Génesis, cuando Moisés ya se revela a sus hijos, a sus hermanos, les muestra que él era el hermano de ellos están con un temor, los hermanos. Pucha, ahora que José ya nos descubrió o estaba vivo y nos va a echar, quizás nos va a acusar con nuestro padre Jacob, estaban temerosos. Y le echó el temor a ellos. Incluso dijeron: después que nuestro padre muera, quizás José va a tomar represalia contra nosotros. Y José le dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Sin duda el actual de los hermanos fue pecaminoso, ¿no es cierto?, haberle vendido como esclavo. Primero lo echaron a un pozo, ¿no es cierto?, a un foso. Sí. Después finalmente lo entregaron como esclavo. Querían incluso haberle matado. Entonces no fue menor el pecado de sus hermanos contra él. Así es. Pero José, ¿no es cierto?, reconociendo en su vida que Dios tenía control de todo, Amén. reconociendo la soberanía de Dios, acá con bastante propiedad les pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien. Amén. Entendió que hasta ese mal actuar de sus hermanos, Dios lo tenía Aleluya, previsto, gloria era a Dios. parte, ¿no es cierto?, del plan, como leí en nuestro hermano Jesús, para incluso después salvar no solamente a Israel, también a Egipto, Sí, amén. de aquella, ¿no es cierto?, hambruna que vendría. A Porque las José fue un instrumento usado por Dios para todo ese pueblo, toda esa nación. Sí, amén. Algunas Biblias dicen: más Jehová, ¿no es cierto?, lo usó, más Jehová lo preparó en bien, lo tenía ya predestinado en bien. Entonces, ese mal actuar, ¿no es cierto?, de sus hermanos, que no le quita la responsabilidad frente a Dios, ¿no es cierto?, fue malo. Pero José reconoció, más Dios lo encaminó en bien, lo transformó en bien. Amén. Isaías 45:7. Amén. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Amén. A veces pensamos, ¿no es cierto?, que las tinieblas vienen solamente de Satanás, que la adversidad solamente viene del enemigo. ¿Qué dice acá? Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, aunque nosotros a veces no comprendamos, ¿no es cierto?, por qué muchas obras malas, pecaminosas, pero Jehová lo hace con un propósito. Yo soy el que creo, no solamente la luz, también las tinieblas. No solamente la paz, también creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Como también decíamos en el programa anterior, hay muchas cosas que quizás no comprendemos, no tienen sentido para nosotros, simplemente porque no conocemos el propósito de Dios detrás de eso. Pero si hay algo importante, ¿no es cierto?, y nosotros necesitamos conocer, va a llegar el momento en que Dios, ¿no es cierto?, nos va a revelar, y ahí vamos a comprender. Por eso era. Por eso Dios permitió que me pasara eso. Amós, Pastor Hugo, 3:6. Amén, en nombre del Señor. Se tocará la trompeta de la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad al cual Jehová no haya hecho?
Amén. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Mire cómo Jehová también lo confirma con su profeta Amós. Todo, incluso el mal que viene, Jehová lo hace. Job lo dijo: ¿acaso solamente recibiremos el bien de Jehová y no el mal? Y aquí habla puntualmente de la ciudad. Ahora mismo que estamos aún con los estragos de este virus, de esta pandemia. Así es. ¿Acaso habrá pillado prevenido al Señor esta pandemia? Amén. ¿Acaso se escapó de los planes del Señor? No, Señor. Dentro, cuando comenzó esta pandemia, ¿no es cierto?, el año 2020, mucho que fue bien marcado para todos, y cuántos, ¿no es cierto?, tabúes, videos, conspiraciones se compartían, dando la explicación al origen de esta pandemia, que había algo detrás. Independiente de cuál sea, ¿no es cierto?, la causa original que el hombre pueda encontrar, Dios lo tenía previsto. Dios lo sabía que esta pandemia venía. Sobre todo una pandemia como esta que tuvo un alcance mundial tan grande, ¿no es cierto? ¿Acaso, como dice acá, hay algún mal que Jehová no haya hecho? Entonces, importante, ¿no es cierto?, dentro de esto entender que incluso en los tiempos como estamos viviendo, a pesar de que ya en muchos lugares ha bajado ya un cierto nivel de riesgo de la pandemia, pero aún sigue, está latente. Aún tenemos que usar mascarilla acá. Aún, ¿no es cierto?, hay muchas cosas que están aún, quedan. Pero todo esto, ¿no es cierto?, sin duda debemos creer como cristianos, como hijos de Dios, que Él lo tenía ya todo previsto. Amén. Hechos 18. Amén. Empero, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Amén. También hablamos en el programa anterior que sin duda una de las obras más horribles desde el punto de vista humano, ¿no es cierto?, sin duda fue la muerte del Hijo de Dios, la muerte de Jesucristo. Hasta Pilato, con todos los pecados que era, ¿no es cierto?, reconoció que era injusto matar a ese hombre. Con todo, ¿no es cierto?, también estuvo de acuerdo finalmente y también aprobó la crucifixión. Pero ese acto, ese delito, ¿no es cierto?, tan grave como fue darle muerte al Hijo de Dios, la que dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Todo ese sufrimiento, cada azote, cada látigo que recibió, ¿no es cierto?, tenía que hacerlo así. Gloria a Dios. Quizás, ¿no es cierto?, uno empieza a pensar, pero el verdugo, ¿cómo no tuvo temor de Dios? ¿Cómo al azotar a ese hombre justo? Pero como dice la alabanza que cantamos, en el silencio ese justo, Así es, Señor. mi pobre alma se salvó. Amén. Amén. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué ya si está bien que Jesús tenía que morir, pero por qué de esa manera? ¿Por qué tan azotado, tan escarnecido, escupido, corona de espinas, una muerte tan sangrienta? Así es, Señor. Y a pesar que la Biblia no lo dice explícitamente, pero yo muchas veces he reflexionado, ¿sería acaso porque estaba llevando el pecado de toda la humanidad? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿No sería que quizás ese castigo, esa forma de cómo murió, representaba el nivel, la hondez del pecado? Así es, Señor. Entonces ni siquiera merecía una muerte como liviana, porque el pecado que tenía, ¿no es cierto?, en el curso del lice, cuando estaba en la cruz ahí, sintió que el Padre lo dejó. Y hubo un momento quizás crucial en la relación entre el Padre y el Hijo que Dios tuvo que dejarlo, Sí, amén. porque su santidad no podía estar ahí. Amén. Así es, Señor. Y Jesús estaba cargando ahí, ¿no es cierto?, todo el pecado de la humanidad, tanto de la que ya había pasado como de nosotros mismos. Entonces en ese momento, si Dios quería probar ese sacrificio, tuvo que dejarlo. Y descargó sobre él la ira de Dios, la ira justa por el pecado de la humanidad. Tuvo que descargarla sobre alguien, y ese fue Jesucristo. Y todo ese sufrimiento, ¿no es cierto?, que esa forma cruel como fue expuesto Cristo en la cruz, también estaba anunciado por todos sus profetas que así debía ser. Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Amén. Otro gran pecado, otra obra pecaminosa, haberlo desechado, los judíos. A él, ¿no es cierto? Dice acá, lo desecharon. Sí, amén. Pero a ese que desecharon vino a ser la piedra angular, ¿no es cierto?, para nosotros, de su iglesia. Así que, a pesar de que fue una obra muy pecaminosa, ¿no es cierto?, haberle dado la espalda al Mesías, Así es, mi Dios. pero para nosotros redundó en bien. Amén. Amén. Romanos 8:28. Amén. Romanos 8:28 dice así:
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén, una cita muy conocida que también hacíamos alusión el viernes pasado, ¿no es cierto? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no solamente las cosas buenas, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito Dios. Entonces eso hace una diferencia, porque dice los que aman a Dios. ¿Quién ama a Dios? Solamente el que ha nacido nuevo. Amén. Amén. El hombre natural no ama a Dios, al contrario, huye de Dios, huye de la presencia del Señor. Nosotros también, antes de nacer de nuevo, Sí, Señor. no queríamos nada con el Señor. Pero el Señor, ¿no es cierto?, nos cambió, Aleluya. nos regeneró. Y es como un autito, ese autito que antes iba a una cuerda, que uno le daba cuerda y iba para allá. Dios nos tomó, nos dio vuelta, la vamos por otro lado. Antes nos alejábamos de Dios, ahora queremos buscarle, ahora queremos Dios, servirle. grande es tu Entonces cuando dice los que aman a Dios, se está refiriendo de sus hijos, los que son convertidos, los que han entregado su vida a Él. Para ellos, todas las cosas les ayudan a bien. Debemos entender que si soy hijo de Dios, lo bueno y lo malo que me pase, me va a ayudar para mi bien. Porque ya soy su hijo. Él no va a permitir que me pase algo malo, sino es porque me va a sacar algo bueno, algo bien de ahí. Amén. No sé si hay algo que comentar al respecto antes de avanzar. Sí. Pastor José. Amén, hermano. La cita que me entregó Amén. me llamó un poco la atención en Isaías 45, versículo 7, cuando dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y aquí dice un bosquejo, un comentario, dice, Dios gobierna sobre la luz y las tinieblas, sobre la paz y la adversidad. Nuestras vidas están salpicadas de ambas clases de experiencia. Y las dos hace falta para crecer espiritualmente. Cuando vengan los tiempos buenos, dele gracias a Dios y utilice su prosperidad para Él. Cuando vengan los tiempos malos, no se resista, sino pregunte, ¿qué puedo aprender de esta experiencia purificadora para ser un mejor siervo? El comentario que sale de esta cita. Amén. ¿No es cierto? Sin Amén. duda. El viernes pasado hablamos también de eso, del contraste. ¿No es cierto? A veces el mal es necesario para poder valorar el bien. ¿Cómo hacer yo que lo que estoy haciendo es bueno si no sé lo que es hacer el mal? Entonces justamente a veces cuando pensamos, chuta, ya las tinieblas existen, la adversidad, pero como que algo que se escapó de Dios. No, Él también lo gobierna, Él también lo controla, como decía el comentario. Dios no solamente controla la luz, también controla las tinieblas. Sí, mi Dios. Vamos a seguir estudiando más adelante que hasta Satanás está limitado al poder de Dios. Así que si bien es cierto, es muy buen comentario, ¿no es cierto? Importante cuando nos pasa algo malo, más allá de renegar, Señor, ¿por qué lo permitiste? Algo está pasando en mí, o algo tú quieres de mí. Sí, Señor. Entonces, a mí a veces me pasa cuando a veces me piden oración por un enfermo. Estamos llamados como cristianos a orar por nuestros hermanos. Pero yo muy pocas veces oro directamente, Señor, sánalo. No. Señor, fortalécelo. Trata con tu hijo. Yo no desconozco el motivo de la enfermedad. Simplemente aumenta su fe. Trata con él. Si es una prueba o es un castigo, tú lo sabes. Simplemente fortalécelo. Yo oro porque tú lo fortalezcas y que su fe no decaiga. Pero nosotros no somos quien para impedir, ¿no es cierto?, el plan de Dios en la vida de las personas. Sí, mi Dios. Y a veces, ¿no es cierto?, trata de una enfermedad, Dios trata con nosotros. O a veces ni siquiera con el enfermo, a veces con la pareja, con el hermano, con el familiar. Entonces Dios es tan soberano que mueve una ficha y ataca a todos, afecta a todos. Amén. Amén. Avanzamos. A continuación vamos a ver un resumen de pruebas bíblicas que demuestran que todos los eventos tienen su lugar y un propósito señalado por Dios. Y que la providencia, cuando hablamos de providencia, hablamos también de que Dios cómo sostiene. Una cosa es su soberanía, ¿no es cierto?, que Él, ¿no es cierto?, todo lo tiene determinado, pero también la providencia como Él provee todo, sustenta todas las cosas. Amén. Su providencia divina es universal. Y por consiguiente, que la realización de todos los planes, ¿no es cierto?, de todos sus planes se llevará a cabo con absoluta certeza. Vamos a ver cuál es el alcance de este control de Dios, ¿no es cierto?, en la providencia de las cosas. Pero vamos a comenzar primero con la naturaleza o el mundo físico. ¿Ya? Hay muchas cosas que a veces como cristianos damos por hecho. Sí, suponemos que Dios tiene control, pero vamos a la palabra. A ver, vamos a comenzar. Pastor José, Nahum. A ver si puede encontrar el profeta ahí con Dios, Nahum 1:3. Hermano Jesús, Éxodo 9:26. Pastor Hugo,
Miqueas 5:45. Pastora Jacqueline, Génesis 41:32. Hermana Karina, Amós 4:7. Hermano Daniel, mira, también alcanzó. Hechos 14:17. Vamos mientras tanto, hermano Jesús, con su cita. Amén. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Amén. Solamente en la tierra de Gosén, ¿no es cierto?, no hubo granizo. ¿A qué se está refiriendo ahí? Cuando, ¿no es cierto?, eso está en Éxodo, ¿no es cierto?, 9:26, las plagas de Egipto. Cómo Dios soberanamente fue capaz de poder, ¿no es cierto?, proteger solamente el territorio ahí donde estaba su pueblo. Y ojo, no tuvo necesidad de sacar a Israel de ahí para protegerlo del juicio que venía sobre Egipto. ¿No es cierto?, solamente sobre la tierra de José no cayó granizo. Entonces, si él gobierna, ¿no es cierto?, la naturaleza y el clima, perfectamente puede hacer granizar donde quiera. Solamente ahí no cayó, en todo el resto cayó. Amén. Nahum 1:3, ¿lo pidió, pastor? Sí, amén. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Amén. Amén. Nahum. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Mire cómo ocupa la naturaleza, ¿no es cierto?, el mundo físico para sus propósitos. Y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Ven? Nosotros hay veces una tormenta tanto que nos asusta, escuchamos un trueno, ¿no es cierto?, y nos escondemos, un relámpago. Y Dios, ¿no es cierto?, ocupa eso para transportarse, ocupa para su propósito. Amén. Entonces vemos cómo Dios también controla la naturaleza y el mundo físico. Amén. Ahora sí, ¿quién viene? Mateo, ahora sí, pastor Hugo. Sí, amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. ¿Quién hace salir el sol entonces? Dios. ¿Quién hace llover? Nuestro Dios. Sí, amén. ¿No es cierto? Nosotros a veces pensamos que, bueno, la naturaleza, pero ¿quién la creó? Aquí está claramente la Biblia nos dice que Dios es el que hace salir el sol. Dios es el que hace llover. Génesis 41:32. Amén, en el nombre del Señor. Amén. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Amén. Amén. Entonces, el hambre en Egipto, ¿no es cierto?, les parecía a los hombres ser solo el resultado de causas naturales. Esa hambruna que venía. Sin embargo, Así es, José Señor. dijo, ¿no es cierto?, como le dijo la pastora, la cosa es firme de parte de Jehová. Amén. Así Mi es, hermano Señor, en amén. Alcácer, la pastora está leyendo la Buena Biblia, tiene la versión 909. Ya. Así que por eso los textos salen con más. Justamente, si nos Otro- dimos ¿nos ha dado cuenta que cuenta? ese es otro concepto. Sí, Así le es. da más crédito al concepto. Eso es bueno, justamente. Tiene buena Biblia, así que. Y siempre un consejo al margen, como dice el pastor Hugo también, dentro de las posibilidades, siempre es bueno cuando uno quiere estudiar la palabra del Señor, tener más de una versión, Sí. tener más de una traducción. A veces no siempre se puede comprar tantas Biblias de estudio, que son un poco costosas, pero hoy en día también tenemos la tecnología. Usted puede acá descargar la Biblia, puede comparar varias versiones. Y a veces es bueno, porque igual eso nos da claridad, nos clarifica mejor el sentido, la idea. Entonces, a pesar de que para los hombres en Egipto el hambre parecía algo casual, pero José dijo, la cosa es firme de parte de Jehová. Dios. Y él se apresura a hacerla. Sí, mi Señor, O amén. sea, si hubo poca cosecha en aquella ocasión, Jehová sí lo quiso. Sí. Si faltó lluvia para, que, ¿no es cierto?, para la cosecha, Jehová sí lo quiso. Amén. ¿No es cierto? La cosa es seria de parte de Jehová. Amós 4:7. Amén. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, Sí, sí. e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Amén. Mire, alguno lo lee y da como una sonrisa, porque casi como que, en el buen sentido, es como que un niño, ¿cierto?, está jugando con su rompecabezas. Él muda los tiempos. Justamente. Entonces me dice como, qué tan descriptivo, tan detallista. También os detuve la lluvia. Sí. 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Amén. Amén, hermano Elías, lo que está sucediendo en Santiago. Estar asombrado, está cayendo nieve donde nunca ha caído, ¿cierto? Y, bueno, cuánto tiempo la sequía en el norte y nosotros
como cristianos oramos y Dios, Él hace que lo que está leyendo nuestra hermana ahí, detiene la lluvia y ahora dijo que llueva. Él es soberano, esa es la palabra, Él es soberano y hace como Él quiere. Que Dios bendiga a los hermanos en el norte. Amén. Amén. Y ahora que el pastor Hugo nos comenta eso, me trae a la reflexión algo importante. Es cierto, estamos aquí estudiando, conociendo por la palabra de Dios su soberanía. Ya nos queda más que claro que Él es soberano y no tiene que rendirle cuenta a nadie. Pero lo que el pastor Hugo decía es muy importante. A veces nos extrañamos, hoy está nevando, estoy igual mi tío de Cauquenes, compartió un video cómo caían copos de nieve en Cauquenes. Mi esposa me decía, ¿y eso queda para la cordillera? No, para el otro lado, acá para la costa. Y aún así cayó nieve allá. Y en San Javier, en otras partes, no cayó. Entonces aquí vemos por la palabra que controla lo que pasa en cada parte. Pero también eso no quita, ¿no es cierto?, también la responsabilidad de nosotros como cristianos de orar. Porque Dios, si bien es cierto, vamos más adelante a estudiarlo también, que Dios determina tanto el fin como los medios. Entonces, por ejemplo, quizá en el caso de Jonás, Dios, ¿no es cierto?, determinó, ¿no es cierto?, un juicio para Jonás, para Nínive, pero a través de la aplicación de Jonás, ¿no es cierto?, Él detuvo el juicio. Entonces nosotros, eso que no nos resta a nosotros la fe, la confianza de, chuta, entonces ahora ese hermano Elías está enseñando que Dios es soberano sobre todas las cosas, yo no me atrevo a pedirle nada al Señor. No, a veces a través de mi oración Dios actúa. Entonces si Él va a terminar que pase una cosa, va a pasar, porque más que también le tiene determinada que pase a través de la oración de su pueblo. Muchas veces, ¿no es cierto?, impidió o actuó después que alguien oró. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Sí, amén. Cuando Ezequías le dijo que esta noche te vas, Sí, arregla tu casa, ponte a cuenta. ¿Y qué hizo él? oró. Oró. Clamó. Pero ojo, y comenzó, ¿no es cierto? En un momento nos narra la palabra que se quejó. Señor, ¿por qué? No, simplemente reconoció que Dios tenía el control y simplemente oró. Se dio vuelta y oró. Entonces Dios mandó a Isaías, devuélvete. 15 años más. Entonces vemos que Dios se arrepintió. No, Dios quería que esa oración. Y a través de esa oración, ¿no es cierto? Sí, amén. Él actuó. Al ver la humildad del siervo también. Y justamente demostrar también, ¿no es cierto?, la eficacia de la oración. Sí, amén. En ningún momento la soberanía de Dios debe a nosotros como cristianos restarnos confianza en la oración. Sí, gloria a Dios. Porque, bueno, el otro día también, el viernes pasado hablamos también del tema de, incluso salió a la luz ahí, la predestinación. Pues hay cosas que están ya predestinadas por Dios, no hay nada que hacer. Y se cuenta por ahí una anécdota que había en un marinero, en un barco iban así, y había una gente que estaba naufragando. Y alguien que era como un hipercalvinista decía, no, que dejarlo, a lo mejor es la voluntad de Dios que mueran ahí ahogados. Y otro se tiró a rescatarlo. Quizás la voluntad de Dios que también que yo lo salve. Entonces yo no puedo dar por hecho lo que Dios va a hacer o no. Si lo que yo tengo en sentir, debo hacerlo. Ajo, Dios me está moviendo a través de mí actuar también. Amén, bendito Cumplir Dios. su propósito. Entonces yo no puedo dar nada por sentado, ¿no es cierto? Si Dios nos ordena por su palabra hacer ciertas cosas, es nuestro deber hacerlo. Y a través de la oración también a la vez se puede muchas veces actuar. Gloria a Dios para sí. Hechos 14, 17, hermano Daniel. Amén. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Nos quedan entonces alguna duda que Dios controla todo? Sí, Señor, Él todo tuyo. Controla el mundo físico, la naturaleza, la lluvia, el tiempo, el clima, todo. Y sabemos que de eso igual depende nuestro sustento. Hasta el día de hoy, en aquel tiempo también, pero hasta el día de hoy, es gatillante la lluvia, si no llueve, ¿no es cierto? Lo que acá mismo hay agricultores presentes. ¿Cuál es importante la lluvia? El pastor Hugo hablaba también del norte, ¿no es cierto?, de la sequía. Entonces, si no solamente lluvia, también la lluvia es sinónimo de alimento, de sustento. Amén. Entonces, Dios no si hace llover es porque Él también nos sustenta a través de eso. La providencia de Dios o su soberanía también incluye la creación animal. Los animales. Mateo, empecemos, hermano Jesús, Mateo 10, 29. Pastor José, Mateo 6, 26. Pastor Hugo, Daniel 6, 22. Pastora Jacqueline, Salmo 104, 21. Hermana Karina, Génesis 31, 9. Y esta vez no tocó, hermano Daniel. Vamos a comenzar por él después, la siguiente vuelta. Mateo 10, 29, vamos a ver cómo Dios también controla el mundo o la creación animal. A ver, hermano Jesús. Amén. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Amén. Amén. Mire que Jesús como contrasta aquí, algo tan insignificante. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. O sea, para nosotros es algo que está tan
de poco valor, con todo ello, ni uno de ellos cae del suelo sin vuestro Padre. Como también, ¿no es cierto?, a veces nosotros mismos, a veces sin darnos cuenta, menospreciamos o descuidamos la creación, la naturaleza. Pero hasta los pajaritos, ¿no es cierto?, Dios los tiene también dentro de su control y su providencia y su soberanía. Pastor José, Mateo 6:26. Amén. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. 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 Importante, yo acá no tenía esa segunda parte, pero la estaba pensando, suerte también que el pastor quiso leerla. Las aves que no siembran ni ciegan, y aún así con todo, Dios se encarga de alimentarlas. Amén. Y luego Jesús nos da el consejo, ¿no valéis vosotros más que ellas? Para que también no nos desesperemos. A veces empezamos, pero Señor, ¿tú no sabes que tengo que comer? Sí, sí, Él sabe. Así es, amén. Se cuida también de las aves, ¿no es cierto? Hay una alabanza que dice, ¿cómo podéis estar triste? Se cuida de las aves, cuidará también de ti. Entonces, si a veces Dios me está apretando un poquito, más allá de renegar, ¿no es cierto? Señor, ¿qué será? Reflexionemos, Así es, comprendamos que por su palabra, ¿no es cierto?, Él lo gobierna todo. Daniel 6:22, Pastor Hugo. Daniel 6:22. En nombre del Señor. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no se hiciesen daño, porque antes que él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo he hecho nada malo. Amén. ¿Quién cerró entonces la boca de los leones para que no se comieran a Daniel? Jehová. Entonces, tanto un ave, ¿no es cierto?, tan inocente, como un león tan feroz, tan salvaje, Dios, ¿no es cierto?, envió su ángel y cerró la boca de los leones. Amén, así es. O sea, hasta los animales más mínimos, ¿no es cierto?, o los más feroces también Dios los controla. Vamos a terminar con esta secuencia de citas para que luego demos paso quizá a alguna lectura de saludos. Salmo 104, Pastora Jacqueline, 21. Amén. Los leoncillos braman a la presa y para buscar de Dios su comida. Amén. Mire qué interesante este salmo, que Señor, quizá amén. poco lo hemos leído. Amén. Salmo 104, verso 21. Amén. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Así es. Como la palabra nos enseña que hasta los animales, los cachorros, de manera instintiva, claman por su presa. O sea, ellos de manera instintiva reconocen que hay alguien, un ser que les debe proveer a ellos alimento, para buscar de Dios su comida. Señor, amén. Y muchas veces nosotros, que somos, ¿no es cierto?, la corona de la creación, animales racionales, a veces andamos buscando en cualquier parte menos en Dios. Así es, Señor. Amén. A veces nos esperamos, vamos a la tarjeta de crédito, vamos al préstamo primero acá, y a último, a Dios. Así es, Señor. Y el leoncillo, ¿no es cierto?, ruge tras la presa para buscar de Dios su comida. Hasta la creación reconoce que de arriba de un ser proviene todo. Así es, Señor. Amén. Génesis 31:9. Amén. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Amén. Amén. Ahí estamos hablando de la historia de Jacob con su tío Labán. Era justamente su tío, pero se convierte en suegro, tiene razón. Su tío suegro, Labán, ¿no es cierto? Cómo Dios le quitó el ganado a otro padre Labán, ¿no es cierto? Y me lo dio a mi hijo, Jacob. Dios también controla el reino animal, como Él quiere. Amén. Así que acá también, que estamos en sur, zona, ¿no es cierto?, campestre, de harto animales, harto ganado, y común tener animales domésticos, ¿no es cierto? También entonces a veces que esto igual se aplica a nuestras vidas. Amén. ¿Algún comentario, pastor? Nada más que no estaba haciendo la voluntad de Dios el tío de Jacob. Lo estaba engañando. No todos los suegros son así. Amén. Amén. Como forma de ilustración, hermano, Dios lo bendiga. Está muy hermoso esto. Dice la palabra del Señor, y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, reflejando, hermano, ese ciervito golpea la tierra, se agacha y pone su orejita para sentir el agua subterránea. Y así el Señor nos refleja también que nosotros tenemos que inclinarnos para llamar al Señor. Puede ser como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Amén. Así que es literal eso, así son los ciervos, estos animalitos tan hermosos, como buscan las aguas subterráneas.
Amén. Hasta la naturaleza, entonces, el reino animal nos enseña a nosotros. Por eso el salmista, fijaros en eso, así como el cielo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como los leoncillos que leíamos en el Salmo 104, claman a Dios por comida, ¿no es cierto? Así también nosotros deberíamos saber que la ría viene nuestro sustento. Amén. Amén. Dios bendiga a cada hermano, hermana que también está escuchando y compartiendo igual esta transmisión. Es cierto que sí, nuestro pastor José, dentro del tema anterior que estamos viendo del reino animal, también tenemos muchos ejemplos. Yo acá estoy dando algunas citas, algunos me las salto para no ser tan gravoso, pero sin duda, hay tanta evidencia en la palabra del Señor. Por eso igual se invita a los que están escuchando en la casa, si también dentro de los puntos que estamos tratando, alguien también se le viene una cita o se acuerda de un pasaje, un texto alusivo al tema, coméntelo ahí, no dude también en incluirlo en el comentario, y así somos todos, ¿no es cierto?, edificados. El pastor José se acordaba, ¿no es cierto?, de los cuervos. Sí, Dios usó a los cuervos. Y también Dios usó un burro, ¿ah?, para hablar de la locura de un siervo. Dios usó un burro también para hablarle a un siervo que está desenfrenado totalmente de la palabra del Señor. Hay una controversia, dicen algunos de estos, dicen, ¿cómo hacer a un burro hablar? Bueno, y el Dios no les habla a la serpiente. Bueno, estamos hablando de la soberanía de Dios. Amén, Sí, que amén. Dios tiene todo poder. Amén. Así es, Señor. Usó un pez para llevar a Jonás También. donde tenía que ir. Sí. Él fue para otro lado y Después lo tomó, Y Dios tenía preparado ese pez, lo echaron al mar, el pez lo tragó, lo tragó, ¿sí? Sí, lo tragó. Y lo llevó de vuelta donde Dios lo envió y lo largó. Embetunado totalmente. Y ahí me llama la atención, eso está en Jonás, alguien puede buscar, Jonás 1, el último versículo, Jonás 1:17 parece que es. Me gustaría igual que lo leyéramos porque es algo importante de eso. Como decía el pastor José, es cierto, se lo tragó y lo vomitó justo donde no tenía que ir. Pero lo interesante, lo que dice ahí, el texto, como dice, Jonás, el último versículo del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el final del capítulo 2 entonces, ahí. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire qué interesante. El final del capítulo 1 nos dice que Dios tenía preparado ya a ese pez. O sea, a Jonás lo tiraron justo en el momento y en el lugar preciso donde Dios tenía preparado el pez. Y lo gatillante que el final del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez, ¿cómo decía? Y vomitó a Jonás en tierra. Mira, hasta el pez no dudó en obedecer a Jehová. Y Jonás, ¿no es cierto?, andaba desobedeciendo. O sea, hasta el pez fue más obediente que Jonás. Dice, y Dios mandó al pez, inmediatamente lo vomitó, donde quiso. Qué gran lección. Amén. Avanzamos entonces. Dios también tiene control sobre las naciones. Daniel 4:17, hermano Jesús. Isaías 40:15, pastor José. Pastor Hugo, Salmo 47:7. Pastora Jacqueline, Daniel 2:21. Hermana Karina, Salmo 33:10. Hermano Daniel, Josué 21:44. Amén. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Amén. Amén. Esto sucedió en qué contexto? En la humillación del rey Nabucodonosor. Sabemos, ¿no es cierto? Recordamos ese episodio cuando el rey, ¿no es cierto?, quiso enorgullecerse de lo que estaba, lo que él poseía, ¿cierto?, entre comillas, en su reino. Dice cómo estaba la palabra en su boca, cuando de repente vino el juicio de Dios y se convirtió en bestia, lo humilló. Y en relación a esa humillación del rey Nabucodonosor dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere, dice, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y eso vale una alerta para nosotros hoy en día, que también a veces nos preocupamos hoy en día en el mundo de la política. Hace poco tuvimos cambio de mando acá en nuestro país también de presidente. Muchas veces igual se generan por ahí expectativas, temores, dudas, que acá, ¿qué va a pasar? O a veces nos angustiamos. También otro pasaje que dice, él pone reyes y saca reyes.
Y acá nos confirma, ¿no es cierto?, que Él gobierna sobre el reino de los hombres. Así que, aunque no salió quizás que yo quería, pero Dios quiso. Si salió porque Él lo quiso. Él coloca a quien Él quiere. Y si quizás me va a perjudicar, un propósito hay detrás de eso. Entonces, en todas circunstancias, en todo momento, ¿no es cierto?, nosotros igual debemos confiar que Dios tiene el control de todo, incluso de las naciones. Isaías 40:15. Amén. Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Es aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Amén. 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 Sí, igual lo decíamos el viernes pasado, si de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, por eso las naciones son como gotas de agua para Él. A veces, cuánto poder Gloria ostentan a los Dios. reyes, ¿no es cierto?, los presidentes. Anteriormente leíamos sobre Babilonia, ¿no es cierto? Dios también Él la levantó y permitió, incluso ahí profetizó que Nabucodonosor reinaría, luego su hijo y hasta el hijo de su hijo, hasta que llegue su tiempo. Amén. Después también profetizó la destrucción de Babilonia. O sea, las naciones para Él no son nada. No nos asustemos a veces de que este país, esta nación, para Él no son nada. Salmo 47:7, Pastor Hugo. Amén. El nombre del Señor dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar con inteligencia. Amén. Incluso está en el Salmo, en el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios en aquel entonces solamente se revelaba, se manifestaba de manera más íntima y directa con Israel, como nación escogida por el cual iba a venir el Mesías, pero en ningún momento, ¿no es cierto?, su control, su soberanía solamente se limitaba a Israel. Ellos mismos decían, porque Jehová es el Rey de toda la tierra. Y de los profetas vemos como constantemente, Isaías, Jeremías, Ezequiel, también muchas profecías para otras naciones. No solamente para Israel. También Dios juzgaba, ¿no es cierto?, y emitía juicio para otras naciones. Entonces Jehová, ¿no es cierto?, tiene un trato especial, escoge, pero Él es el gobernador y rey de toda la tierra. Así que el impío también le debe, ¿no es cierto?, a Jehová obediencia. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Amén. Daniel 2:21. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. Amén. 2:21, ¿está bien? Ah, no. Parece. Está en 12. Daniel 2:21. Se nos fue al final. Pero igual habla de... También tenía alusión. Amén, también tenía 2:21. alusión. 2:21. 2:21, amén. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la Amén. sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Amén. Amén. Interesante eso, como Él también da la sabiduría, ¿no es cierto?, a los sabios y a los entendidos. O sea, el más inteligente o el más sabio tampoco no tiene de qué jactarse, porque Jehová es el que da, ¿no es cierto?, Amén, la sabiduría. amén. Él quita rey y pone reyes. Cuando leemos las crónicas de Israel, ¿no es cierto?, los jueces, reyes, vemos reyes que eran bastante testarudos, bastante necios para actuar a veces. Y otros eran muy sabios, muy prudentes. Bueno, acá dice, Dios pone reyes y saca reyes. Y sabemos las consecuencias que trae, ¿no es cierto?, el actuar de un rey. Detrás de él, o debajo de él, hay todo un pueblo, una nación. Entonces a veces Dios también quería tratar con toda una nación, a través del rey lo hacía, para bien o para mal. Salmo 33:10. Amén. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Amén. Amén. Qué importante esa declaración. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Amén. Como hablaban delante, independiente de quien esté hoy día como presidente, ¿no es cierto?, nuestro socorro viene de Jehová. Amén. A veces nos asustamos como cristianos, ¿qué va a pasar? Jehová hace nulo el consejo de las naciones, si Él quiere, y frustra las maquinaciones. Así por lo tanto, si Él permite algo a veces, puede también el mismo ocupar quizás ese día para tratar con nosotros. A veces nos quiere apretar un poquito y Él lo utiliza. Pero no nos asustemos que algo va a escapar de su control. Él hace nulo el consejo de las naciones, aunque se junten todas las naciones, hoy en día que están de moda, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas, tanto de buscar un orden mundial, todo lo que puedan hacer, ¿no es cierto?, hasta donde Dios se lo permita. Y aunque lo logren, y aunque se unifiquen todo, a Él no le cuesta nada hacer nulo el consejo de las naciones. Sí, amén. Gloria a Dios. Hermano Daniel, Josué, tenía usted, ¿no?
Amén. Josué 21:44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Amén. Amén. Aquí está hablando cuando Israel se asentó en la tierra prometida, ¿no es cierto? Liderado por Josué. Dice que Jehová les dio reposo alrededor. O sea, ninguna nación, ningún pueblo le hizo guerra. ¿Por qué? Porque Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. O sea, como también Dios, ¿no es cierto?, gobierna las naciones. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Eh? Entonces, como Dios también se ocupa de las naciones también para su propósito, para castigar a su pueblo también muchas veces se ocupó de las naciones. Cuando habla del rey de Asiria en Isaías 15 o 10:15, báculo en mi mano nomás, el rey de Asiria, él lo ocupó con su propósito para castigar a su pueblo. Habacuc 1:6 dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, mira otra nación, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, hasta el mal que venía a veces a Israel, que Dios así lo permitía. Y yo levanto a los caldeos, ahora levanto a Siria, ahora ocupa Babilonia. Miren, ¿acaso le pide permiso a alguien? Dios soberano, ocupaba a todos los reyes y las naciones como él quería, con su propósito. Aunque el hombre a veces ni siquiera se dé cuenta. Isaías dice, hablando del rey de Asiria, aunque él ni siquiera se da cuenta, aunque él no lo piensa así, pero no se da cuenta que incluso dice: se gastará el hacha en manos del que lo ocupa. Fue simplemente un instrumento en sus manos, aunque él no fue consciente de ello. El control también de Dios sobre cada individuo, de manera personal. Hermano Jesús, Proverbios 21:1, Pastor José, Salmo 37:23, Pastor Hugo, Proverbios 16:9, Pastora Jacqueline, Santiago 4:15, Hermana Karina, 1 Corintios 4:7, Hermano Daniel, Salmo 34:7. Amén. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Amén. Amén. Le faltó una parte, hermano, del versículo. Amén. A todo lo que quiere lo inclina. Amén. Eso, no dejemos nada en el tintero. Muy bien. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. Miren, el corazón del rey en la mano de Jehová. A lo que él quiere, lo inclina. A todo lo que quiere. O sea, hasta las decisiones más importantes de un gobernador, de un rey, ¿no es cierto?, están en la mano del Señor. Como el repartimiento de las aguas. Mira, Jehová manipula el corazón del rey. A lo que él quiere, lo inclina. Salmo 37:23. Amén. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Amén. Mire cómo se condice esto con a lo que hablábamos anteriormente sobre las obras pecaminosas de los hombres. Porque aquí este es un salmo como proverbio general que se aplica a todos los hombres naturales. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre en general, ¿ya? Y él aprueba su camino. Entonces el hombre puede disponer de muchas cosas. Como dice, sí, el hombre propone, pero Dios dispone. Sí, amén. Por mucho que el hombre quiera hacer tantas cosas, incluso hasta el mal, Dios también lo restringe. Amén. Y tenemos que aceptar que Dios incluso permite que el pecador peque. Dios lo permite, pero hasta cierto límite, Él lo controla, Él lo aprueba o no. Y si aprueba el pecado muchas veces, es porque, como dice Romano, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, si no hay un bien mayor que Dios va a permitir detrás de ese pecado, Él no lo permitiría. Entonces debemos confiar que, si es cierto, hoy día estamos estudiando su soberanía, pero es uno más de sus tantos atributos: su justicia, su amor, su misericordia. Entonces, si hay cosas que nosotros no comprendemos, está bien, yo no comprendo, pero también junto con saber que Dios es soberano, también sé que es bondadoso. Por lo tanto, no va a permitir nada injusto, ¿no es cierto?, nada malo, a no ser que tenga un propósito mayor. Proverbios 16:9, Pastor Hugo. Amén, dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Amén. Mire, muy similar a lo que decía el Salmo. El corazón del hombre puede pensar muchas cosas: su camino, su decisión, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. ¿Ven cómo Dios controla la vida de cada individuo? Pastor Hugo. Sí, me está viniendo a la mente cuando Israel pasó a ser Estado. En 14 de mayo de 1948 faltaba una firma. Y la firma, la que dio el decreto, fue de uno de los enemigos de Israel, pues Egipto. Y Dios tomó el corazón hablando del rey, para que formara el decreto. O sea, cómo Dios
que hace los cambios, o sea, porque los egipcios hasta el día de hoy pertenecen a la Liga Árabe y son enemigos del pueblo de Israel. Pero Dios tomó el corazón de ese, aquel hombre 48 y se afirmó que Israel hasta el día de hoy se cumple la profecía que Israel es Estado. Amén. Y eso también nos comprueba que por eso nunca terminamos de sorprendernos, ¿no es cierto?, de este Dios bendito. Cada día nos sorprende, porque más gente que simplemente sea soberano, omnipotente, pero también actúa de formas tan maravillosas, tan sorprendentes. Entonces, supuestamente, faltaba una firma y el enemigo. ¿Quién va a pensar que Dios va a usar un país enemigo? Israel se encontró arrancando del ejército egipcio el Mar Rojo. ¿Y qué? Lo abrió. Mire cómo nos sorprende. Quizás cuántas formas quizás Dios podía iluminar a Moisés, los desviados por aquí y por allá. No, simplemente nos sorprendió con su poder, abrió el Mar Rojo. Amén. Entonces, cosa esa que actúa de manera inesperada, pero Él es soberano sobre todo. Amén. Santiago 4:15. Amén. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, Amén. y si viviéremos, haremos esto o aquello. Amén. Amén. Esa es una reprensión muy importante del apóstol Santiago a todos, incluso a nosotros hoy en día. Él decía, ¿cuántas veces nosotros planificamos? Iré allá, viviré allá, trabajaré tal cosa, ¿no es cierto? Y después vendré. En lugar de decir, ¿no es cierto? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Está reconociendo que el día de mañana no nos pertenece a nosotros. Reconociendo la soberanía de Dios. Si Él quiere, si Él me da la fuerza, si Él lo permite, haremos tal cosa. Entonces no es algo que solamente vemos en el Antiguo Testamento. No, también acá el apóstol nos dice, nos recuerda. El lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello. 1 Corintios 4:7. Amén. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Mire el apóstol Pablo también como a los Corintios, hablando de manera individual. ¿Y quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? ¿No tendrías autoridad sobre mí si no te fuese dada desde arriba? O sea, si todo, dice Pablo, parte del principio, si todo lo que tenemos lo hemos recibido. O sea, ¿por qué te jactas como que si no lo hubiese recibido? O sea, hasta el aire con el cual yo puedo vivir, respiro, proviene de Dios. Amén. O sea, ¿de qué yo podré jactarme? ¿Quién te distingue? ¿Acaso no es Dios? Si a veces Dios te da un don, un talento, una gracia especial, ¿acaso no Él te la dio? Entonces, ¿cómo a veces nos jactamos de las cosas como si fueran nuestras? Y Pablo muy claro, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Acaso tú naciste con ese talento? No, Dios te lo dio. Todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, proviene de Dios. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Amén, una promesa muy, ¿no es cierto?, gloriosa, que muchas veces lo tenemos colgado en nuestros hogares. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como también, ¿no es cierto?, su control sobre cada individuo. Si anda un hijo de Dios por ahí, ¿no es cierto?, donde quiera que ande, como dice el otro salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Daniel 3:17 nos dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, este era lo Sadrach, Mesach y Abednego, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Con todo, ¿no es cierto?, lo insignificante que pueden ser tres personas en el mundo, ellos sabían que Dios estaba con sus ojos puestos en esos tres individuos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Sabían, confiaban que Dios podía tener control sobre ellos. Y sabemos, a pesar de que fueron tres, después el rey vio 4 adentro del horno. Salmo 118. ¿Sí, pastor? ¿Quería compartir una cita? Amén. Compartir. Él guarda los pies de sus santos, mas lo impío perece en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Sin duda, nadie será fuerte por su propia fuerza. Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Amén. Señor, tu nombre, Señor Jesús. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Éxodo 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Volviendo a las plagas.
Si Dios puede, ¿no es cierto?, hacer diferencia, ¿cómo no podrá proteger a uno de sus hijos? Entonces Él hace diferencia entre individuos e individuos, controla la vida de cada ser humano. Él sabe hacer diferencia entre egipcio y israelita, también hoy en día entre impíos y creyentes. Hechos 18, 9, 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dios también controla, ¿no es cierto?, las obras de los hombres. Ninguno iba a poner la mano sobre Pablo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba ahí protegiéndolo. Amén. Pasamos al siguiente punto. Dice cómo también Dios controla las obras libres de los hombres, en las cuales, ¿no es cierto?, aparentemente el hombre puede actuar como quiere, ya con libertad. ¿Cuántas citas tenemos acá? Vamos a descansar. Hermano Jesús, Filipenses 2:13. Pastor José, Éxodo 12:36. Pastor Hugo, Esdras 7:6. Pastora Jacqueline, Esdras 6:22. Hermana Karina, Ezequiel 36:27. Las obras libres de los hombres. Vamos a ver cómo también Dios las puede controlar esto. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Amén. Y le voy a pedir, hermano Jesús, ya que se me vino a la mente, igual que lea el verso anterior también, el 12. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Miren qué importante, ¿por qué me acordé de eso? Porque justamente dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces muchas veces pensamos, ya, entonces aquí Pablo me está diciendo que tengo que esforzarme, depende de mí, tengo que obrar bien por mi salvación, ¿no es cierto? Pero luego el mismo Pablo, el verso siguiente, añade: porque Jehová es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sí, Señor. Entonces es cierto, muchas veces citamos el primer pasaje, el primer texto. Hay que cuidar nuestra salvación, ocupado de mi salvación con temor y temblor. Pero nos olvidamos que después dice: porque Jehová es el que coloca en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si Él también me lleva a mí a cuidar, a obrar bien, ¿no es cierto?, a dar buen testimonio, porque Él coloca tanto el querer como el hacer. Nada podríamos hacer, ¿no es cierto?, sin que Él colocara en nosotros primero el deseo, el sentir, el querer hacerlo. Luego también produce el poder hacerlo. Amén. Amén. Y ojo, eso con respecto a lo que decía el Salmo, que también leíamos anteriormente, como comentario: en los impíos Dios controla sus pasos. ¿No es cierto? Leíamos: el hombre pone su corazón, pero Dios controla sus pasos, o le endereza sus pasos, su vereda. Pero los creyentes, Él produce el querer. ¿Ven la diferencia, no? ¿Logran percibirla? Porque el impío, el no creyente, el hombre natural simplemente dispone, quiere hacer lo que él quiere. Y con todo eso, el Salmo decía que Jehová igual controla sus pasos. Entonces, como no actúa conforme a la voluntad de Dios, pero Dios lo controla, lo limita. En cambio nosotros, pero acá le dice a los filipenses, a los que son cristianos: Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Amén. Entonces a nosotros Él nos conduce, Él nos produce el querer. A los impíos simplemente controla sus pasos. Para nosotros nos guía. Amén. Éxodo 12:36. Amén. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. Miren qué interesante. ¿Estaban obligados los egipcios a darles cosas a los israelitas? Entonces uno puede leerlo: tuvieron voluntad. Era libre de darle o no darle. Y le dieron todo lo que pidieron. ¿Pero por qué? Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron todo cuanto pedían. Amén. Entonces esa libertad, ¿no es cierto?, de los egipcios dar o no dar, Dios también la controló. Esdras 7:6, Pastor Hugo. El 7:6 dice así: Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Amén. Aquí estamos hablando del rey de Persia, Artajerjes. Cuando Esdras quiso subir, ¿no es cierto?, también a la construcción de la ciudad, termina el verso diciendo: y le concedió el rey Artajerjes, ¿no es cierto?, de Persia, todo lo que pidió,
Porque quiso, porque tuvo voluntad, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahí se cumple lo que leía el proverbio. El corazón del rey está en la mano de Jehová. A lo que él quiere lo inclina. El rey le dio todo, aparte, no solamente el permiso, que ya era algo insólito que un rey persa, ¿no es cierto?, autorizara, diera permiso para que fueran a construir la ciudad. Ya, no solamente con el permiso, le dio todo lo que quiso. Le prohibió todo. Entonces, ¿qué contradicción? ¿Por qué? Porque el corazón del rey está en la mano de Jehová, a lo que él quiere lo inclina. ¿Y por qué le concedió todo? Porque era tremendo el rey de Asiria, el rey de Persia. Porque Jehová, Dios, estaba sobre él. Amén. Esdras 6:22. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Mira, recién leíamos como el rey Tarjej de Persia y ahora el rey de Asiria. Por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. Amén. Aquí se cumple lo que leíamos, el Salmo. El corazón del rey está en la mano del Señor, Amén. para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Ezequiel 36:27. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Amén. Esto se condice con lo que leía hermano Jesús en Filipenses. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Amén. Entonces, qué interesante. Nosotros hoy en día nos esforzamos como cristianos cada día, ¿no es cierto? Y nos complacemos en buscar a Dios, en servirle. Pero aquí dice acá, ¿quién lo hizo esto? ¿Quién lo hace? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Sí, Señor. O sea, todo lo que nosotros a veces hacemos de voluntad según nosotros, pero nosotros queremos hacerlo, ¿quién lo hace? El Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y haré que andéis en mis estatutos. Lo que Israel no podía hacer, el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿no es cierto? Constantemente iban en pos de otros dioses, pero aquí está la promesa del nuevo pacto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Los días lo predicábamos en la iglesia, en aquel tiempo el Espíritu de Dios no moraba en los israelitas. Solamente ellos veían la gloria de Dios a través de, ¿no es cierto?, de los hechos, de las obras milagrosas. Veían la gloria de Dios, pero seguían siendo hombres naturales. Por eso que constantemente iban en pos de otros dioses. Pero la promesa era que en aquellos días pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que si hoy en día podemos servir a Dios, podemos agradar, podemos obrar bien, sepamos que es simplemente porque Dios lo hace a través de su espíritu. Ya, estoy viendo que nos quedan 10 minutitos y estamos casi terminando. Así que pienso que si nos tiene paciencia, hermano, quizá podemos terminar hoy día. ¿Sí? El estudio para que no dejemos nada en el tintero. Queda muy poquito. Hermano, Luchito lo da 15 minutos. 20. El Señor paga, decía alguien por ahí. Vamos a ver las obras pecaminosas de los hombres. Como también, ¿no es cierto?, el pecado, Dios también lo controla. Juan 19:11, hermano Jesús. Segunda de Samuel 16, 10, 11, Pastor José. Segunda de Samuel 16, 10, 11. Pastor Hugo, Salmo 76, 10. Pastora Jacqueline, Éxodo 14, 17. Amén. Respondiendo el Señor Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Amén. En delante hacíamos alusión a este episodio, ¿no es cierto?, cuando Pilato también se entrevistó a Jesús. Jesús reconoció que ninguna autoridad tendría sobre él si no fuese dada desde arriba. Así que también, ¿no es cierto?, esa obra, sin duda pecaminosa de haber condenado a Cristo a muerte, ¿no es cierto?, haberlo crucificado, también estaba, ¿no es cierto?, gobernada y dirigida por Dios. Segunda Samuel 16, Pastor José, Amén. 10. Amén. 10 y 11, ¿cierto? Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Salvia? Si él así maldice, es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mi extraña acerca de mi vida. ¿Cuánto más hará un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho.
Amén. Aquí tenemos este episodio cuando Simei, ¿no es cierto?, se puso a maldecir al rey David. Y David ya en ese momento tenía la autoridad de rey. Y le contó una caravana de soldados perfectamente, no le costaba nada el dicho, mátenlo, y punto. Él le mataba, ¿no es cierto?, una orden a uno de sus soldados y lo mataban al tiro, se estaba importunando su viaje. Pero David, respondió a Abisai con respecto a Simei. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. También hasta en eso David reconoció. Claro que puede decir, pero ¿cómo justamente está maldiciendo al rey? ¿Qué se cree? Está cometiendo una falta, un pecado tremendo, grave. Pero David hasta en eso igual reconoció. Si yo lo está permitiendo, si él lo mandó a maldecirme, dejarlo. Déjalo que maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho. Qué humildad tremenda del varón de este rey. Humildad como él, como rey, ¿no es cierto? Y reconocer también. Y temor al Señor. Justamente. Amén. Si Jehová se lo ha ordenado, él como rey también estuvo dispuesto a agachar el moño y a dejarlo. Salmo 76:10, Pastor Hugo. 76:10 dice así. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de la ira. Amén. Lo que hablábamos también, ¿no es cierto? Como hasta en la ira el hombre, eso sin darse cuenta, puede ser instrumento de Dios para cumplir su propósito. Hasta la ira del hombre, ¿no es cierto?, puede alabar a Jehová porque está cumpliendo un propósito de Dios. Amén. Éxodo 14:17, Pastora Jacqueline. Amén. Y yo, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en sus caballería. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, obra de los egipcios de seguir al rey, al pueblo de Israel, ¿no es cierto? He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan hasta el Mar Rojo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el propósito? Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Amén. Y vamos a terminar con esto último. Esto aquí ya terminamos sí o sí. Ya hemos visto el alcance de la soberanía de Dios en todo lo creado, en todas las áreas de la vida del hombre, en las naciones, en el reino animal, en el clima, en la naturaleza, Sí, en amén. todo. Gloria a Dios. Vamos a ver finalmente cómo Dios también gobierna sobre Satanás y sus huestes. Alguien puede pensar que eso es como otro reino, al frente de Dios. No, es parte del reino de Dios. Aún Satanás y los espíritus malignos son utilizados para cumplir el propósito divino. Se le ordenó a un espíritu maligno ir y engañar a los profetas del rey Acab, Sí. a fin de que sirviese como instrumento de venganza divina sobre los impíos. Hermana Karina, Primera de Reyes 22, 20 al 23, bien fuerte. Amén. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Amén. Amén, qué glorioso. Sí, amén. Cuando yo leí este pasaje, este relato, igual me sorprendió. Y mire, en primera instancia me sorprendió, pero después recordé. No debía haberme sorprendido si Dios tiene el control de todo. Y qué interesante cómo lo narra acá el profeta. Jehová habló, ¿no es cierto? Y hizo una pregunta: ¿quién irá? Y de repente, entre todos, solamente cuando Dios habla, ¿no es cierto?, todos sus huestes, todos se presentan, todo el reino ahí. Y dice, salió un espíritu entre medio. Entonces, no un ángel, un espíritu. Se levantó entre medio. Yo iré, yo lo induciré. ¿Y cómo dijo Jehová? Será espíritu de mentira a los profetas. Sí. ¿No es cierto? Y Jehová, ¿qué dijo? Le inducirás y aún lo conseguirás. O sea, le aprobó, le dio permiso. Ok, hazlo, porque es mi propósito. Sí, ¿No es cierto? Hasta los demonios, ¿no es cierto?, Dios lo utiliza para su propósito. sí. Alguien puede decir, pero ¿cómo un demonio Dios lo va a mandar? ¿Acaso tiene autoridad el demonio por sí mismo? No. Ni siquiera Satanás puede hacer nada si Dios no se lo permite. Amén, amén. Así es. Así que igual es una lección al margen. A veces cuando nos pasa que nos encontramos frente a una lucha quizás espiritual, demoníaca, lo que sea,
Antes de empezar a reprender al demonio, antes de empezar a echar a Satanás, bueno, si me está atacando Satanás, si me encontré con este demonio, si tengo este espíritu que me está atormentando, debo acordarme. Si está aquí, si Jehová lo mandó, para algo sería. Así que antes de reprenderlo también, Señor, ¿por qué permitiste que este demonio llegara a mi vida? ¿Por qué permitiste esta lucha? De Saúl se dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No lo olvidemos. También ese espíritu que atormentaba a Saúl en 1 Samuel 16:14 venía de parte de Jehová. Envió Dios, también dice, un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Eso está en Jueces 9:23. ¿Ven cómo los demonios también Dios lo ocupa? Necesito un mal espíritu, ahí lo ocupa. Qué interesante esto, porque si bien es cierto, Dios no puede pecar. Va en contra de su esencia, de su naturaleza. Entonces a veces ocupa el pecado, ocupa la malicia de Satanás, los demonios, ¿no es cierto? Hasta el pecador, para su propósito. Hasta incluso para castigar a su pueblo, a sus hijos. Entonces hay evidencia como también los espíritus malignos son guiados y dirigidos por Dios, enviados por Dios. Es decir, los espíritus malignos que atormentaban a los pecadores o que atormentan a los pecadores proceden de Jehová. Y es de parte de Jehová que los malos impulsos que surgen de los corazones de los pecadores toman una forma específica u otra. En una parte se nos dice, por ejemplo, que Dios, a fin de castigar a su pueblo rebelde, incitó a David a hacer un censo. Eso está en 2 Samuel 24:1. Y lo narra claramente que Dios incitó a David. Pero en otra parte, que hace alusión a este mismo evento, se nos dice que fue Satanás quien instigó el orgullo de David y le incitó a que hiciese el censo. Eso está en 1 Crónica 21. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O fue Dios o fue Satanás? La conclusión más evidente es que Satanás fue un instrumento en la mano del Señor, lo usó para incitar a David. En la práctica fue Satanás, ¿no es cierto? Pero detrás de eso estaba Dios. Porque acá dice que Jehová lo hizo. Después dice que Satanás lo hizo. Se lo permitió. Lo mismo que Job. De manera directa fue Satanás, pero detrás de eso estaba Dios. Entonces alguien por ahí dice, Satanás quiere con mala intención hacer lo que Dios quiere hacer con buena intención. Cuando Satanás atacó a Job, su propósito era que Job renegara a Dios. Quítale todo lo que tiene, ¿acaso no te va a renegar? ¿Acaso no va a maldecirte? Eso es lo que él quería, su intención. Dios también se lo permitió, Dios también quiso que lo hiciera, pero sabía que no iba a hacer eso lo que iba a hacer Job. Entonces Satanás quiere con mala intención lo que Dios quiere con buena intención. Así que cuando tengamos lucha contra demonios, potestades, acordémonos de esto. Antes de reprenderla, antes de expulsarla, Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué enviaste este espíritu? ¿Por qué le diste cabida a Satanás? ¿Qué pasó? Ayúdame, Señor, a entender, comprender. Porque también los espíritus son enviados por Dios. Nada pasa al azar. Nada pasa que por un descuido que el Señor no se dio cuenta que venía un espíritu. Nada pasa por casualidad. Hasta las huestes, ¿no es cierto?, provienen de parte del Señor. Conclusión. Aunque todas estas son verdades, solamente podemos entenderlas y disfrutarlas si somos creyentes en Dios. Tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios, su naturaleza y su carácter. Solo entonces podemos aceptar con sumisión y confianza todo lo que nos acontezca, sean decepciones, dificultades o tristezas, porque sabemos que todas las cosas, incluso estas, son controladas por Dios, tan sabio que no puede equivocarse, y demasiado amoroso para ser cruel. La gente necesita escuchar estas verdades acerca de Dios. La predicación superficial y vaga no basta. Necesitamos comprender, ¿no es cierto?, que todo lo que sucede proviene de Dios. Dios todavía vive. Él ve todo lo que sucede y está en completo control de todo. Y finalmente, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si este Dios, del cual hemos estado estos dos programas hablando, si este Dios soberano, que gobierna todo, que controla todo, si este Dios bendito es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, amén. Bendito es tu nombre. Si este Dios soberano está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Como cantamos anteriormente, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué teniendo un Dios tan grande, Aleluya. sangraría de tu corazón? Así es. Así que quiero terminar con esta palabra, más allá de conocer, entender por la palabra, ¿no es cierto?, esta soberanía de Dios, lo más importante es hacerla una realidad, aplicarla en mi vida. Más allá que se haya escuchado bonito el mensaje, el estudio, la invitación a cada hermano que está escuchando, hermana en su casa, tómese de la palabra,
no solamente sea oyente, sino también sea un hacedor de la palabra. En cualquier circunstancia que nos pase, acordémonos, nada pasa por casualidad, nada pasa fuera del control de Dios. Y Dios nada permite sin que Él lo quiera. Y si Él lo quiere, es por algo. Que nos ayude a tener una visión distinta frente a nuestra vida, frente a nuestras circunstancias, y ante todo, no desesperarnos, confiando que Él tiene control de todo. Y cuando me pasa algo malo, antes de pedir al Señor que lo saque de mí, que lo quite de mí, Señor, ayúdame a comprender tu voluntad. ¿Por qué tú lo permitiste? ¿Qué hay detrás de esto que yo no estoy viendo aún? No estoy siendo capaz de percibir. Dame sabiduría. Gracias para poder comprender tu voluntad y aceptarla. Hemos visto muchos pasajes, mucha evidencia cómo los profetas, los hombres de Dios aceptaban todo. Porque entendían, comprendían que detrás de eso, hasta la lluvia, estaba Dios. Así que nada, ¿no es cierto?, nos desespere y ante todo nos acordemos que el Dios en cual hemos creído es un Dios soberano. Amén. Que controla todo y también controla Gloria mi a vida. Dios, sí, Señor. Para bien o para mal, aunque yo me dé cuenta, no, controla mi vida. Así que qué mejor que entregarse, que doblegarse Amén. a su voluntad, sabiendo que junto con ser soberano es un Dios amoroso, misericordioso y que ha tenido gracia con nosotros. Amén. Esperando que lo que hemos compartido, ¿no es cierto?, hasta este momento sea de bendición para todos aquellos que han escuchado, ¿no es cierto? Y como dije al principio también, hemos tocado muchas aristas, muchos temas, y después de aquí surge el interés de poder seguir profundizando en muchos temas más. Sí. ¿No es cierto? Podemos después hablar, ¿no es cierto?, de la soberanía de Dios, quizá en el libre albedrío, por ejemplo, del hombre, la responsabilidad del hombre, la predestinación, de tantas cosas que pueden también surgir de acá. Así que también, ¿no es cierto?, Dios quiera que cada día nos interesemos en poder profundizar y conocer su palabra. No hay mejor manera más eficaz y más fidedigna de conocer a Dios que a través de su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y muchas gracias por esta hermosa oportunidad. Amén. Vamos entonces a terminar cantando un coro que es de meditación y también sin duda tiene mucha relación con lo que estamos estudiando. Un coro que el otro día comenté en la iglesia que lo aprendí en Santiago mientras estaba estudiando. Por acá en el sur nunca lo he escuchado, pero lo traje acá para el sur y por ahí en alguna iglesia ya lo están cantando. Un coro que dice que Dios puede hacer lo imposible. Amén. Este Dios soberano. Amén. Dios puede hacer Lo imposible. Dios Puede hacer un milagro. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer un milagro. Cuando la ciencia dice no y tu esperanza se terminó, Cristo puede, Cristo puede, Cristo puede hacer un milagro. Cuando la ciencia dice no y tu esperanza se terminó, Cristo puede. Gloria a Dios, sí es, Señor. Cristo Amén. puede. Poderoso eres tú, Señor. Cristo puede hacer un milagro. Aleluya, sí, Señor. Amén. Amén. Este Dios soberano puede hacer Gloria un a milagro. Dios, sin sí, duda. Señor. Amén. Amén.